Fui concebido en medio de una batalla en la Revolución Mexicana, afirmaba Anthony Quinn, hijo de un par de milicianos de Pancho Villa, analfabetas, y que luego de la guerra no tenían nada para darle a sus hijos, entre ellos Anthony. No vieron de otra sino llevarlos a Estados Unidos y buscar un mejor futuro. Aquel mismo anecdotario de Pancho Villa que le contaban sus padres le serviría más adelante para sus actuaciones en las películas. Sí, películas. Y es que a lo largo de su carrera encarnó a todo tipo de personajes, desde indígenas violentos a hombres despiadados o benevolentes, dependiendo de la cinta. Lamentablemente, cuando su familia se mudó a Los Ángeles, su padre perecía, así que él se convirtió en la cabeza de la familia con apenas 11 años. Tuvo que ser obrero de fábrica, limpiabotas, y era que en Los Ángeles su físico lo hacía exótico y raro. Por eso cuando un día se toparon con él por la calle un par de directores, no dudaron ni un momento en facilitarle la entrada al universo de Hollywood. Anthony solía decir: a mí me gusta mentir y por eso soy actor. Solía decir que cuando le preguntaban qué era lo que más le gustaba de su profesión, él simplemente decía que era su físico racial. Y tenía toda la razón. Eso hizo siempre que los estudios siempre le diesen papeles de indígena, bandido o incluso torero. De hecho, Sangre y Arena sería una de las primeras películas que él haría. Fue uno de sus primeros éxitos. Y más tarde actuaría en Viva Zapata. En el 96 se convertía en padre por 13ª vez a los 80. Mujeriego empedernido. Su última pareja era Kathy Bembing, su exsecretaria, con la que se casó en el 97. Mayor que ella más de 52 años. Por eso Ryan Nichols sería su último hijo. 2 años antes había tenido también con Kathy a su hija Antonia. Cuando le preguntaban por qué a esa edad, él simplemente afirmaba que Kathy Bembing, de 32 años en aquel momento, lo había convencido. Cuando le dijo: cuando te vayas no me quedará ningún recuerdo. Creo que con los hijos conservaré una parte de ti. Y sí que tenía toda la razón. Pero no solamente una parte de él, sentimentalmente, sino una buena tajada de su fortuna. Y era que Anthony tenía ya más de una docena de hijos. El actor de Sorba el Griego tuvo 5, sus primeros 5 hijos con su primera mujer, Catherine DeMille. Tuvo otros 3 de su segunda esposa, Yolanda Quinn, y 3 más de otras tantas mujeres con las que nunca se casó, y más de 100 amantes. Sin embargo, sus últimos días no fueron nada fáciles. Una batalla de divorcio con su segunda mujer, Yolanda, la madre de Danny Quinn, también actor. Ella le exigió una parte de su fortuna que en ese entonces estaba valorada en más de $20 millones. Hoy serían unos 80. Pero ella lo que quería de él eran las casas y las propiedades materiales, sus colecciones de arte y antigüedades y otras inversiones. El acuerdo quedaría sellado, pero sería un total secreto, por orden de Quinn. Aquella agria disputa finalizó un día después de que Danny Quinn, hijo de ambos, declarara ante el juez de que Anthony maltrataba a su madre. Era el año 1997 y Anthony le tocó despojarse de una buena parte de su fortuna. Y era que aquella disputa era literalmente la especificación de aquellas críticas que le habían hecho siempre a Anthony Quinn de que era un tipo machista. Al menos eso dijeron muchas de las que se cruzaron en su camino. A Anthony poco le importaba ya el dinero. Estaba avanzado en vejez y vivía feliz con su mujer Kathy, la joven secretaria o exsecretaria, y sus 2 pequeños, Antonia y Ryan. Además de las disputas por dinero con sus exmujeres. En sus últimos días también padeció de cáncer. Un cáncer de estómago que lo aquejó en los últimos años de su vida, hasta que perecería finalmente, rodeado de su familia, en el hospital de Boston en 2001, a la edad de 86 años. Como neumonía, calificarían los médicos lo que ocasionó su deceso. Pero eso simplemente era una secuela a aquel cáncer. Como último deseo que pidió antes de perecer, fue que sus restos reposaran en su finca en Rhode Island.
Y era que en 1994 Anthony se había mudado a Bristol, Rhode Island, con su última esposa Catherine y su hijita Antonia en aquel momento. Luego nacería Ryan. Así que literalmente después de vivir en toda clase de lugares exóticos alrededor del mundo, Anthony le dijo a Larry King cuando lo entrevistó en aquel momento que finalmente había encontrado un lugar en el que podía llamar hogar. Por eso en los últimos 7 años de su vida, Anthony se convirtió en parte del tejido de Rhode Island y participó en numerosos eventos culturales. Era toda una celebridad en Bristol, Rhode Island. Recaudó fondos para obras sociales y del Estado. Y a menudo se le podía ver dando paseos en bicicleta junto a sus hijos por los parques y playas locales. El chihuahueño encontró su lugar lejos de Chihuahua, su Chihuahua natal. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Manuelito, como era su verdadero nombre, Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, nacería en Chihuahua y sería más mexicano que cualquiera. Así que cuando el pequeño Manuelito vio el mundo el 21 de abril de 1915, había una plomacera encima. Eso lo hizo ser siempre un tipo de sangre caliente, machista, el típico. Y eso le encantaba a las mujeres de aquella época, como quedó expuesto en aquel libro titulado Un hombre de tango. Así lo llamó Orson Welles por tener un affair con la que más tarde sería su mujer, Rita Hayworth, durante el rodaje de Sangre y Arena. Y es que siempre fue una pieza fundamental, siempre fue una pieza de bragueta, un tipo de carácter rudo. Al menos eso dijeron muchas de las que se cruzaron en su camino. Primero se casó con Catherine DeMille, hija adoptiva del director Cecil DeMille. Con ella tuvo 5 hijos y más tarde vivió un divorcio complicado con ella misma, con Cecil. A principios de los 60, mientras rodaba Barrabás en los estudios Cinecita, conoció a la diseñadora de vestuario Lolanda Dolori. Con ella tampoco le fue mucho mejor. Contaban aquellos que lo conocían que en cierta ocasión tomaron un vuelo, empezaron a pelearse en el despegue del avión y acabaron abrazados una vez que el avión aterrizó. Con Adolori Quinn tuvo 3 hijos, al popular Lorenzo, arquitecto, Danny, también dedicado al cine, y Francesco, quien perecía en 2011 a causa de un infarto. Pero ni siquiera esos 3 hijos sirvieron para mitigar las continuas infidelidades del actor. Amante de Irene Papas, hasta que se cansó. La había conocido cuando hizo Sorbe griego, y la cama fue testigo de aquel gran amor y cariño. Pero nunca se casaron. Eran relaciones sin compromiso, ya saben, como las de los famosos. Durante más de 30 años, el prototipo de macho por excelencia mantuvo una relación extramatrimonial con otra mujer, que le daría 2 hijos. Más tarde, iniciaría otro affair con su propia secretaria, Kathy Benvin, a la que acabaría convirtiendo en su esposa. Antes de eso, vendrían litigios judiciales con Adolori y acusaciones muy graves por parte del abogado de la estrella. La celosísima mujer italiana de Quinn corrió el riesgo de ir a la cárcel por haber pagado 40 millones de liras en efectivo a un detective privado para dañar físicamente a Benvin, a Catherine Benvin, que era la secretaria y la treintañera amante de su marido, la querida Antonia, su hija de 1 año. Nacería en el 93 y 1 año y medio después nacería Ryan. Eso nunca se lo perdonó la cornuda Lolanda Dolori, esa misma que, harta de tantos juicios paralelos y acusaciones públicas, nunca se calló. Sus palabras no dejaron indiferente a nadie. Sé muy bien que ha sido ella la causante. Es una serpiente, confesaba Dolori, muy adolorida. Ella tiene todo en mano porque era la secretaria.
Es triste que Anthony haya perdido la luz de su razón, confesaba un diario a dolor y muy adolorida. Está embobado y manipulado por aquella mujer, repetía constantemente Lolanda a Dolori. Yo solo quiero lo que me corresponde. Me he quedado sin nada mientras él gasta y gasta para ella. Al final Quinn tuvo que pagarle más de 10 millones de dólares a su exmujer y calmó las aguas de un proceso de divorcio que hoy en día, a la par de tantos acontecimientos, simplemente hubiese acabado con la reputación del gran actor. Ojalá pudiera decirte que nací en una gran cama con un gran dosel, rodeada de hermosas enfermeras vestidas de blanco y con un padre que me tomaba en brazos y me sonreía. Pues para nada, no fue así. Así comenzaba la historia del gran Anthony Quinn, o de Manuel Antonio, el mítico actor que ganó 2 veces el Oscar, que conquistó Hollywood, que vivió en la gloria del mundo más privilegiado. Había nacido en el norte de México en plena revolución. Su padre y su madre eran esa campesinada que seguía a Pancho Villa a todos lados y precisamente ahí se conocieron. Tanto su madre como su padre eran la tropa de Villa. Manuela Oaxaca, así se llamaba su madre, pero todos les decían Nelly. Era hija ilegítima, fruto de la relación de un joven rico y la sirvienta. Por eso cuando nació Nelly, la madre de Anthony, le echaron y tuvo que irse a vivir con los indígenas. Su exilio era necesario, el padre no les reconocía y la existencia misma de una hija ilegítima era una vergüenza para la familia adinerada. Pero Nelly fue feliz en la Sierra Tarahumara. Una vida sencilla, despreocupada y una infancia en la naturaleza. Todo era feliz hasta en 1910. Hasta ese año los ánimos se caldearon. Circulaban nombres destinados a leyenda, nombres también que infundían miedo y otros esperanza. La gente empezó a hablar de algo que hasta entonces no se conocía y los nombres de Orozco, Villa y Madero empezaron a surgir. En ese momento le decían a las mujeres revolucionarias las soldaderas. El padre de Quinn, Francisco, había llegado al pueblo y se enamoró inmediatamente de Nelly. Anthony nacería en las circunstancias más miserables. Sí, la leyenda de la masculinidad, vida y locura que fue Anthony Quinn. Cuando se acabó la guerra, a Nelly le tocó lavar ropa por unos cuantos centavos y todo con un niño en brazos. Y Francisco, su padre, no tenía trabajo. La familia finalmente llegó a Glamis, un pequeño pueblo abandonado para trabajar en la construcción de una vía del ferrocarril. Su padre perecería cuando él tenía 11 años. Llegarían a Los Ángeles. Así que Quinn, Anthony, el hijo de una migrante y de un revolucionario, un niño que cruzó la frontera, un norteño desplazado, se convertiría en toda una leyenda. 13 hijos tendría en total. El primero lamentablemente perecería en una piscina cuando solo tenía 2 años de edad. Cristina el segundo, Catalina, Duncan, Valentina, Francesco, Dani, Lorenzo, Sean, Alexander y Antonia y Ryan. Francesco sería uno de sus hijos más ilustres. Lamentablemente pereció de un ataque al corazón. Fue un gran actor. Fue un hombre que siempre supo sacarle partida a todo, no solamente a sus amores, sino a su talento. En sus últimos años actuaría en series de televisión. No muy común, pero al fin y al cabo actuó. Actuaría en Hércules, en series de televisión como El Viejo y el Mar, Fiebre Salvaje o Un Paseo por las Nubes. Perecería producto de un cáncer de esófago, que lo aquejó los últimos días. Fruto del tratamiento, perecía de neumonía en el hospital de Boston en el año 2001. Más exactamente el día 3 de junio del 2001. Tenía 86 años. Así partiría a One Man Tango, como lo tituló aquella autobiografía. Vivía en Bristol, Rhode Island, en sus últimos días. Vivía tranquilo, bueno, al fin y al cabo ya era su vejez y la pasó feliz con sus 2 hijos, con sus 2 últimos hijos, Anthony y Ryan. Cuando le preguntaron por qué escogió para vivir Rhode Island, después de prácticamente darle la vuelta al mundo, él simplemente respondió que al fin había encontrado su lugar. Por eso deseó que sus restos fueran llevados allá, a su finca casa en Rhode Island. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda
que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.